tal, hermanos? ¿Cómo están todos? Que el Señor les bendiga. En esta ocasión queremos platicar con ustedes algo muy interesante, algo muy importante de las cosas que suceden en el matrimonio. Y es que la fe es algo tan individual, tan personal, tan íntimo en cada uno de nosotros, que muchas veces sin darnos cuenta o por falta de fe, estorbamos la fe de nuestra pareja. Los hombres somos dados pragmáticamente a ser hombres que nos cuesta creer en la palabra del Señor. Somos enseñados a trabajar, a lograr nuestras metas por nuestro propio esfuerzo, a luchar por lo que nosotros queremos. Desde niños nos inculcaron ese síndrome de valernos por nosotros mismos. Usted puede, levántese, no llore, no pida, no suplique, trabaje, gáneselo con el sudor de su frente. De manera que cuando venimos a Cristo y nos convertimos, como dice la palabra, en hombres que somos nuevas criaturas, nos cuesta realmente llegar a ser lo que dice la Biblia, que somos nuevas criaturas. Porque el paradigma que traemos desde nuestra niñez nos sirvió en el mundo, claro que sí. No fue inútil la enseñanza de nuestros padres cuando nos enseñaron a trabajar, a ser responsables, a luchar por lo que queríamos. De esa manera muchos lograron estudiar, sacar una carrera, ser hombres académicamente bien preparados y que lógicamente han llegado a tener una vida solvente, financiera, social y familiarmente, aunque por dentro siempre se van a sentir vacíos, porque hay un vacío dentro del alma que solamente Jesús, el Espíritu Santo, pueden llenar. Pero dejando de lado esa situación, cuando llegamos a Cristo, no es fácil desprendernos de ese síndrome de valernos y de trabajar por nosotros mismos para poder tener lo que deseamos, el bienestar personal, el bienestar financiero o familiar al que fuimos enseñados. Gloria a Dios que nuestros padres a muchos nos enseñaron a ser hombres de bien, hombres de trabajo. Pero el problema es que cuando ya nos convertimos a Jesús y queremos empezar a caminar en la fe de su palabra para poder lograr la prosperidad que Él promete, ahí es en donde empieza el problema de nuestras vidas espirituales. Porque no es un secreto que para la mujer es mucho más fácil creer que para el hombre. La mujer tiene ese sentido de abandonarse en la palabra, en las manos de nuestro Dios, y tienen una visión de la fe mucho más profunda que nosotros. Y entonces el tema de esta mañana es ese precisamente, que nosotros los hombres muchas veces nos interponemos entre la fe de nuestra esposa y los, y los milagros que está esperando. Y lo peor de todo no es que solamente nos interponemos en medio, sino que con nuestras palabras estorbamos su fe y eso produce en ellas cierto sentido de frustración, porque no solo no creemos, pero también estorbamos. Y evitamos que muchas veces ellas alcancen la plenitud de su fe por nuestra incredulidad. Lógicamente esto no es un problema de nosotros, solamente los de hoy. Esto siempre ha existido, incluso desde los tiempos de Abraham. Recordemos que cuando Dios le promete un hijo, dice que Sara se rió pensando, ¿y cómo va a ser posible que tengamos un hijo, Abraham y yo, si ya estamos viejos? Porque lógicamente la fe de Sara estaba en un nivel y la fe de Abraham en otro nivel. Lo mismo sigue sucediendo hoy. Hay hombres que tienen una fe muy sólida, muy firme, y cuando expresan su fe se encuentran con la incredulidad, no porque no crea en Dios, sino porque no tiene esa firmeza de fe de su pareja. Pero a mí me toca aquí hablar con los hombres. La Biblia dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, escúcheme bien,
La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces para nosotros los hombres no es fácil entregarnos a una fe ciega. No es fácil entregarnos a una fe como la expresa Hebreos. Es pues la fe la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. Para nosotros los hombres es bastante difícil en algunos aspectos creer y abandonarnos, como las mujeres, a la fe de Jesús o en la fe de su palabra. Nos cuesta porque lógicamente dentro de nosotros hay una simbiosis entre el hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre viejo se interpone a lo que desea el hombre nuevo. Hay una lucha interna, hay una batalla entre lo que queremos creer y lo que debemos creer. Entonces, si yo no trabajo, si yo no hago algo, no puedo decir que tengo fe porque no he alcanzado mis metas. De ahí que cuando el milagro se tarda demasiado, es cuando yo como hombre empiezo, como dicen aquí, tengo que rebuscarme para ver qué hago para alcanzar lo que tengo que alcanzar. Una provisión, el pago de una factura, el pago de la casa, cualquier cosa que necesite mi familia o mi casa. Si el Señor no me responde en el tiempo que yo creo que debe responderme, es cuando mi fe flaquea y tengo que tomar, por así decirlo, el plan B. Entonces, ¿cuál es el plan B? Valerme por mí mismo. Y es cuando mi fe no alcanza la madurez, no se desarrolla plenamente. Lógicamente, para nosotros los hombres que hemos sido enseñados en ese paradigma, es bastante duro a veces tener que esperar el tiempo que Dios se tome. Sabemos, teológicamente hablando, que Dios tiene un kairos, que Dios tiene un tiempo específico para responder nuestras oraciones. Hablaba hace poco en la iglesia de Isaac cuando oró por su esposa. Y dice la Biblia que después de 20 años el Señor le respondió concediéndole el hijo que él tanto había esperado y orado. Lógicamente, para nosotros como hombres pensantes de este siglo materialista en que las cosas las queremos rápido, orar 20 años es bastante difícil. En cambio, una mujer no. Para la mujer esperar 20 años es esperar poco tiempo, porque se dicen a sí mismas, yo sé que Dios me va a responder a su tiempo. Nosotros los hombres hablamos de diferente manera. Yo sé que Dios me va a responder a mi tiempo. Y como no me responde a mi tiempo, es cuando empiezo a cometer torpezas, a cometer más problemas, a abrir un agujero más grande que el anterior, y es cuando me empiezo a hundir en las deudas, en los compromisos que a la postre no voy a poder cumplir. Ahora, lógicamente, ¿qué es lo que estamos hablando o qué es lo ideal? Pedirle favor a su esposa que con la fe que ella tiene le ayude a esperar el tiempo de Dios para que llegue su respuesta. Por eso dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. También dice Eclesiastés que si dos duermen y el uno tiene frío, el otro lo cobija, el otro le produce calor. Esas son palabras y promesas que yo puedo ubicarme en la fe de mi esposa. Pero ¿qué cuando ella me cuenta que está pidiendo algo, que está esperando algo, y vengo yo con mi incredulidad y le estorbo su fe? Y me burlo de ella, hago mofa de su fe, de su pedido. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a creer que Dios te va a responder? Entonces es ahí donde ofendemos no solamente el corazón de Dios, sino estamos lastimando la fe y la sensibilidad de nuestra pareja. Conocí a una persona que la esposa estaba pidiendo un milagro, que el Señor les proveyera un vehículo. Y ella estaba orando y orando para que les llegara el vehículo. Llegó un momento en que el hombre testificó, a mí me lo dijo, fíjese pastor, que el milagro que mi esposa estaba esperando nos llegó y nos regalaron un carro. Bueno, hasta ahí está el milagro que la esposa había pedido. Ahora la actitud del hombre, imagínense
que visto desde una retrospectiva, ya espiritualmente hablando, es increíble. ¿Qué fue lo que le dijo él? Bueno, ya tenemos el carro, gloria a Dios, pero ahora la pregunta es, o compramos comida o echamos gasolina. Eso mató, por así decirlo, la fe de su esposa de que Dios iba a proveer también, junto con el carro, el combustible. Pero ¿qué sucedió? Se diluyó. Al poco tiempo perdieron el vehículo porque las palabras que el esposo expresó en incredulidad hicieron que la esposa se vulnerara, se decepcionara por las expresiones incrédulas de su pareja. En lugar de darle gloria a Dios y decirle, bueno, tu milagro ya se hizo, y Dios nunca hace un milagro a medias, Él hace milagros completos. Pero nosotros los hombres, enseñados, por así decirlo, a valernos por nosotros mismos, inmediatamente interponemos esa incredulidad y podemos incluso ser los, como se dice normalmente, matafe. Le matamos la fe a nuestra pareja. Y eso va produciendo cansancio, agotamiento, pérdida de energía, pérdida de fe. Y entonces ya la mujer o el hombre ya no pedimos nada. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarme a creer, me estorba mi fe. Y eso es lo que sucede en muchos matrimonios cuando, voy a hablar por mí, cuando nosotros los hombres nos interponemos entre la petición de fe de mi esposa y mi propio raciocinio y mi propia forma de pensar. Entonces yo he tenido que aprender en carne propia a cerrar mi boca y en lugar de expresar palabras de incredulidad, apoyar y decir, gloria a Dios, el Señor te va a responder. Y lo hemos visto grandes milagros que el Señor ha hecho, pero he tenido que aprender que cuando mi pareja tiene la fe para creer en algo, yo debo hacerme a un lado y dejar que Dios se glorifique, porque de alguna manera Dios me está enseñando a mí también a creer y a esperar, a botar aquellos paradigmas desde mi niñez de que tengo que trabajar, de que tengo que esforzarme, de que tengo que ahorrar para tener cuando Dios es capaz de milagrosamente proveerme todo lo que yo necesito cada mes para salir adelante. Lógicamente, todo eso va apuntalando mi fe, se va formando un andamiaje que me va llevando hacia arriba cuando aprendo a respetar la fe de mi pareja. Por eso es que dice la Biblia que el justo por su fe vivirá, por su fe. Entonces, aunque suene doloroso, yo puedo ser muy cristiano, puedo ser muy pastor, muy predicador, pero no puedo ser el justo que dice la Biblia. O sea, no soy justo para creer que Dios, en su fidelidad asombrosa y eterna, Él pueda proveerme. Entonces, soy un hombre injusto. Y para terminar mi intervención, cuando yo estorbo la fe de mi pareja, de mi esposa, estoy siendo injusto. ¿Por qué? No es justo que si yo no creo, estorbe la fe de ella que se cree. Hombres, evitemos en lo posible estorbarle la fe a nuestra pareja, a nuestros hijos. Hay hijos que han perdido su fe por la conducta o por las palabras negativas de un padre. El hijo puede soñar con ir a la universidad, por alcanzar logros académicos, por subir de nivel social, pero el padre muchas veces, estorbado en su fuero interno, que no suelta las enseñanzas de su padre, de su parentela, como tuvo que hacer Abraham, sigue pensando que aún en Cristo, si no trabaja, no come. Eso no es así. La fe nos tiene que ayudar a nosotros y saber que un día yo voy a necesitar el apoyo de mi pareja para que me ayude a creer. No es ninguna vergüenza. Los hombres, las personas le decían a Jesús, ayúdame a creer, ayúdame, yo sé que tú puedes, ayúdame en mi incredulidad. Entre líneas le estaban diciendo, Señor, yo sé que tú puedes, ayúdame a creer. Así que, hombres, tengamos mucho cuidado
No nos interpongamos entre la fe de nuestra familia, de nuestra esposa, nuestros hijos, solo porque nosotros no somos capaces de creer que Dios en ese momento o en ese caso puede ser capaz de conceder un milagro que a la postre nos va a beneficiar a nosotros también. El justo por su fe vivirá. No seamos injustos de estorbar la fe de nuestra familia o de nuestra esposa. Que el Señor los bendiga y espero que esta pequeña charla le ayude a no inmiscuirse, a no estorbar la fe de quienes sí pueden creer. Que el Señor los bendiga. Hablar de fe es un tema para mí apasionante, porque es hablar del poder de Dios manifestado a favor de aquellos que nos atrevemos a creerle por encima de las circunstancias, de las costumbres, de las tradiciones, del pensamiento que puede privar en nosotros con respecto a recibir. Y en Romanos capítulo 12 dice la palabra, verso 3, por la gracia que me es dada, les digo que no piensen de ustedes mismos más allá de lo que deben pensar, sino que cada uno piense sobriamente según la medida de fe que Dios impartió a cada uno. Por eso este tema se llama La fe es personal, porque Dios nos ha dado una medida y a cada uno, tanto al hombre como a la mujer. A veces queremos actuar en lo que se llama superfe, y es hacer cosas descabelladas en el nombre de Jesús y mover de todo para alcanzar lo que yo quiero y después decir que me lo dio Dios, pero me endeudé, pero endeudé mi casa, pero me gasté un dinero que no debía. La fe es un caminar constante de conocer a Dios, conocer su voluntad y tener muy claro, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas, dice la palabra, no sean añadidas. Entonces, si hay una medida de fe para cada uno, yo no le puedo exigir a mi pareja que crea como yo. Lo que puedo hacer es inspirarla o inspirarlo con la fe que tengo yo. La fe, mi criterio, no es fe hasta que es lo último que me queda. Cuando ya no tengo recursos humanos, cuando ya no puedo mover ningún botón, cuando ya no puedo hablar con nadie. Eso lo he ido aprendiendo en el camino. Entonces, he recurrido a la fuente de toda respuesta, que es el Señor. Y si Él en su palabra dice que me dio una medida de fe, entonces conforme a esa medida yo le creo. Dice también la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay Dios y que sobre que es Dios y que está y que hay, Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe no es pedir, 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 pedir. La fe es creer, creer, creer. Que su palabra dice, que su palabra dice. En un momento Pablo le dice a mi Dios pues suplirá para todo lo que les haga falta. Esto me trajo a conciencia que siempre va a haber algo que me haga falta. Pero eso no significa que Dios no sea proveedor. Aprendí a no esperar en las fuerzas de mi esposo porque él tiene las mismas limitaciones que yo como ser humano. Tiene un corazón muy generoso y él quisiera darme lo que yo pidiera. Pero aprendí a que no fuera en él mi confianza, sino yo hablé con él claramente y le dije, cuando yo te diga, estoy orando por esto, solo quiero que ores, no que acciones. Porque entonces, en su amor, pero limitado, me va a dar lo que Él puede darme. Y lo que Dios puede darme definitivamente va más allá
de lo que yo espero o pido, porque eso dice la palabra. Entonces, mire, hermana, amiga, si su esposo no cree como usted, no decaiga en su fe, crea usted, espere ver llegar a Dios con un milagro de sanidad, un milagro financiero, un milagro de una reconciliación, un milagro de una vida pacífica, un milagro del perdón, porque para perdonar a alguien tenemos que tener fe en que voy a lograr librarme de la cadena que significa la falta de perdón y que la ayuda de Dios va a venir conmigo o a mí para librarme de esa cadena. Eso es fe. La fe no es pedir, pedir, pedir. La fe es creer, creer y creer. ¿Y en qué voy a creer? ¿En que voy y toco algo y digo esto es mío? No, en que voy y busco en la palabra de Dios su reino y su justicia. Porque Él ya tiene establecido que me va a dar. El hecho de que yo pueda pedirle, le decía yo esta mañana a mi esposo, si Dios me da lo que quiero, porque Él es un padre y esposo generoso, hablo de Dios, ¿cómo no me va a dar lo que necesito? Si Él promete estar conmigo todos los días, ¿cómo no va a saber lo que necesito? Hay otra porción que dice que antes de que pidamos, Él ya sabe que necesitamos. Y de hecho, su provisión llega. Pero muchas veces yo lo visualizo de esta manera. Nuestras confesiones, nuestra falta de fe o el permitir que las confesiones de otra persona se interpongan entre mi milagro y yo. No entre Dios y yo, entre mi milagro y yo. Es como que alguien pusiera una red encima mío y mis bendiciones caen, pero no llegan a mí, porque yo he dejado de ver a Dios y estoy escuchando lo que no cree en Dios. No es de asombrarse o de escandalizarse porque alguien no cree. Esto es un ejercicio. Esto es una constante. Esto es, no, Señor, yo te voy a creer. Usted no crea que yo no he tenido momentos en donde la duda está como más grande que la medida de fe que Dios me dio. Por supuesto que sí. Pero ¿a qué me ha llevado el Señor o el Espíritu Santo? A buscar en la palabra lo que alimente mi fe, lo que la fortalezca, no que la aumente. Fíjese que el padre del hijo que estaba endemoniado, llega y toda la cosa, le dice ayúdame, Jesús le dice para el que cree todo es posible y el papá le dice creo, pero ayuda a mi incredulidad, no me des más fe, le dijo, ayúdame porque no logro creer totalmente. La fe no es pedir, pedir, pedir. La fe es creer, creer, creer. Pero para creer yo tengo que tener mi mirada, mi confianza puesta absolutamente en el Señor, que es el que hace posible que las cosas lleguen a mí. Cuando decimos de manera sobrenatural, no es que caiga un paquete del cielo. Podría caer, pero tal vez podría ser un poco peligroso. Es que toca un corazón y ese corazón recibe una orden, como muchas veces lo recibe el mío, y me dice, vas a hacer esto, le vas a dar esto a alguien. Y yo, pues son 43 años, casi 44 de haber conocido a Jesús y de conocerlo de esta manera. Entonces, cuando Él me dice, vas a dar esto, muy bien, Señor, porque tengo una certeza. Primero, asegurarme que es Dios que me lo está pidiendo. Segundo, tengo la certeza de que esta persona le está creyendo a Dios y que Dios va a usar mi obediencia para que esta persona reciba su milagro. Pero no soy yo quien lo está haciendo, porque Dios no me pide para dejarme sin nada, es porque tengo y tengo en abundancia como Él da, es que puedo dar. Pero la fe no es pedir, 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 la fe es creer, creer, creer. ¿Y creer qué? Creer la palabra de Dios. Si la palabra dice que Él me dio una medida de fe, entonces la tengo.
¿Qué debo aprender? ¿Cómo debo actuar? Debo buscar en la palabra cómo accionar, cómo trabajar, cómo usar esa medida de fe, más que a favor mío, a favor de otros. Porque dando es como recibimos. Porque mi fe me dice que Dios sabe de que yo tengo necesidad. Y Él es un buen padre y un buen esposo, lo dice su palabra. Él es esposo, mi verdadero esposo. Yo puedo tener el mejor esposo de la tierra, pero aun que sea el mejor esposo de la tierra, tiene limitaciones. Esto lo aprendí cuando en algún momento de mi caminar con Cristo tuve el pensamiento. En mi casa existía esta frase, que tal vez existe en la casa de muchos, y en algún momento lo dije yo porque pues así crecí. Un ejemplo simple, pero que marcó. Mi papá nos llevaba a comprar helados. Y en el camino yo le iba preguntando, papi, ¿puedo pedir 2 bolas de helado? Sí, mi hija, puede pedir 2 bolas de helado. Papi, ¿puedo pedir 2 bolas de helado? Sí, mi hija, puede pedir 2 bolas de helado. Y entonces yo ya llevaba en mi mente de que iba a pedir mis 2 bolas de helado. Pero al llegar a la heladería, ingresaba la instrucción de mi mamá y decía una bola o de fresa o de chocolate. O quiere zapatos o quiere ropa. O quiere el vestido o quiere la blusa. Nunca las 2 cosas. Eso para mí, para mi corazón era chocante. Porque mi papá me había dicho sí. Quizá él esperaba que no sucediera lo que siempre sucedía. Y claro, yo no estoy juzgando ni manchando la memoria de mi bendita madre. No. Ella sabía cómo estaban las finanzas. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotras ahora con la fe en Jesús? Decirle a nuestro hijo, mi amor, ¿usted quiere un helado de 2 bolas? Empecemos a orar y Dios va a enviar la provisión sobrenatural. ¿Qué significa? Que no salga del gasto para que no se desequilibre la casa. Que venga de manera sobrenatural, que Él toque el corazón de alguien y usted pueda comerse su helado de 2 bolas. Usted se lo puede pedir a Dios. Si Dios se lo quiere dar, se lo va a dar. Si no es su voluntad hoy que usted tenga 2 bolas de helado, o 2 pares de zapatos, o una bicicleta y una patineta, los niños, que debiéramos ser todos, solo piden, porque saben que su padre se va a esforzar por darles lo que estén pidiendo. ¿Cuánto más el Señor? Y si Él nos dio una medida de fe, no condenemos a otros que no creen como nosotros. Inspirémoslos a creer como nosotros. Pero nunca condene, señale o haga burla de alguien que no cree tanto como usted. Yo quiero decirle, por mucho que creamos que creemos, no creemos tanto. Porque si creyéramos tanto, tendríamos una vida diferente. Nuestra vida espiritual principalmente sería una vida de verdad dedicada al Señor. Pero no nos vamos a meter por ahí. Hoy estamos hablando de la fe. La fe es creer, creer y creer. Porque la fe, dice la palabra, viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Y luego dice en la traducción unidad, y el creer, y el entender por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el entender por la palabra de Dios. Todo está centrado en la palabra de Dios. Si hubo sanidades que Jesús hizo, si el profeta Eliseo revivió al niño, o Dios a través del profeta revivió al niño de una manera impresionante, se imagina ese cuadro, ¿verdad? El niño muerto en la cama y él se acuesta sobre él y clama y ora y toda la cosa. Han habido milagros, entonces pueden seguir habiendo, pues yo lo creo. Pero para eso tengo que creer la palabra, para eso le tengo que creer a Dios. La fe no es pedir, pedir y pedir, es creer,
creer y creer que la palabra de Dios es real, es verídica, es la autoridad final y que Dios en la palabra dejó establecido el camino para que yo pueda poner por obra la medida de fe que Dios me ha dado. La fe es personal. Usted no puede pretender que su pareja crea como usted. Usted crea. Usted crea. ¿Qué nos cuesta? Porque a la fuerza queremos que el otro crea como yo, porque de esa manera va a venir más rápido el milagro. No, mira, el milagro va a llegar cuando Dios estableció que llegue, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Entonces, ¿cómo terminamos hoy? Dos cosas. La fe no es pedir, pedir y pedir. Espero que lo esté repitiendo conmigo. La fe es creer, creer y creer. ¿Qué voy a creer? Lo que dice la palabra de Dios. Si estoy pidiendo, dice la palabra, conforme la voluntad de Dios, me será dado. Dice la palabra que Él escucha aún mis suspiros. No hay necesidad ni de hablar ni de tirarse al suelo, ¿no? Mire, a veces es un suspiro. Ay, Señor. Y en la mente, ¿verdad? Desearía algo así. Pero gracias. Por hoy estoy contenta, estoy satisfecha. Porque si la fe no está acompañada de la gratitud, va a haber amargura. Porque vamos a creer que Dios se está tardando. No, no, no. Dios no se tarda. Está establecido el momento en que el milagro nos va a alcanzar. ¿Qué nos toca a nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas nos sean añadidas. ¿No le parece que es una buena fórmula, fácil de seguir, que no requiere gran esfuerzo para que la medida de fe que Dios nos dio, que no pensemos más allá de nosotros, es que yo sí que tengo fe? No, mire, si yo tuviera fe como un granito de mostaza, no sé qué cosas Dios habría hecho a través de mí o en mí. Pero podemos seguir creyendo y creyendo y creyendo que la palabra de Dios es verdadera y que lo que Él ha prometido está dispuesto a darlo. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que necesitemos, que nos sean indispensables, que sean vitales o que sean deseos, van a llegar a su tiempo. Para mientras yo busco el reino de Dios y su justicia. Y eso va a producir en mí un fruto que no voy a estar obligando a mi pareja a creer como yo, ni le voy a estar diciendo es que no tienes fe. Eso ya no es fe. Eso ya no es espiritual. Usted puede responder, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. A veces parece que uno se vuelve repetitivo, pero es que es la verdad. Dios nos ayuda siempre. ¿O no es verdad? Dios puede hacerlo. Porque hay personas que no han llegado a trabajar su medida de fe a ese nivel. Entonces solo es de motivarla. Dios puede hacerlo. Y ver a Dios obrar en una respuesta que no tiene que ser algo material, sino una respuesta que anhelábamos recibir, eso es fe. Entonces, ya hablamos que es la fe y que no vamos a tener un más alto concepto de nosotros y de la medida de fe que Dios nos dio que la que debamos tener. No quiere obligar a otros a creer como usted. Crea usted. Y esa fe que Dios respalde porque está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, esa fe va a inspirar a otros. La fe es absolutamente personal. No me toca a mí hacer que otros crean. Debo creer yo. Y si alguien es movido por Dios a imitarme, pues es una gran bendición. Pero si alguien no me quiere imitar, eso no va a hacer que yo crea menos. Hay demasiados hechos en la palabra, demasiadas pruebas
contundentes de que Dios responde como para que yo decida no creer. No, yo creo, porque Dios es fiel y no cambia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, y porque Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Eso nos lleva a buscar en su palabra para que Él supla para lo que estamos necesitando de manera sobrenatural. No ponga su mirada en nadie. Deje que Dios se mueva a través de los siervos y siervas a quienes Él les ha provisto lo que no ha llegado a sus manos para que usted no le diera otro destino. Hablar de fe sería interminable. Así que le transmito lo que he aprendido en mi caminar por fe y cómo Dios en su misericordia, en su gran amor, me ha enseñado. Cuando Él me dijo, no pongas, aquí iba con lo de los helados, no pongas la imagen de tu papá limitado, con todo el corazón para dar, pero con limitantes. No antepongas esa imagen, porque yo no tengo límites. Quita a tu papito de la tierra, honra su memoria, pero créeme a mí que no tengo limitaciones y que estoy dispuesto a darte conforme a mi voluntad. Yo espero que alguien se levante y diga, Señor, ya no voy a pedir, voy a creer, porque eso es la fe. Hasta la próxima.